Muy bienvenidas. Aquí estamos en la segunda parte de la clase 10 y estamos estudiando el tema de la oración y la cosecha y estamos meditando en los textos que nos enseñan cómo orar por las personas no creyentes. Y estas ideas me dan a mí muchísimo ánimo porque yo entiendo que no soy capaz para convertirle a nadie. Pero yo entiendo que Dios me ha dado una gran responsabilidad. ¿Y cuál es? Hablar de la verdad con amor. Entonces, hablarle a la persona, definitivamente amar a la persona. Y tengo que orar. ¿Orar para qué? Para prepararme, para preparar mi tono, mi disposición, mi espíritu, para que hable con amor, con mansedumbre, con respeto. Y también, si me atacan, que yo responda, pero que responda con respeto, con amor, pero también con la verdad y ojalá con una respuesta más o menos adecuada. y tenemos que estudiar, ¿no? Y hay que leer la Biblia y estamos aprendiendo no solo por el sermón de ayer, que fue muy lindo, pero también por experiencia que cuando estamos morando en la palabra, estamos conociendo mejor a Jesucristo, estamos profundizándonos en su amor y estamos sintiendo la plenitud de Cristo formándose en nosotros. Es muy importante. Eso hace que lo demás fluya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo nos lleva. Y Cristo habla a través de nosotros, nos llena con el Espíritu y nos da palabras. Y de repente, cuando estamos en el momento de compartir nuestra fe con alguien y tu mensaje está fluyendo y tú mismo sientes que no, es Dios. Es Dios. Sí. Y llegas a ser observador de lo que Dios está haciendo a través de eso. A mí me ha pasado. Y después de ese tipo de conversación, que alguien hubiera grabado eso. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? No, es que y cuando el Espíritu Santo nos está llevando, esas cosas sí suceden y Dios nos ayuda bastantito. Muy bien, vamos a seguir. Ahora estamos en las notas en página 52 y estamos aquí en punto número 8. Dice, orar por la regeneración de los corazones. Obviamente, solo Dios puede salvar. Y estamos repitiendo conceptos ahora, pero Jesús dijo en su conversación con Nicodemo. Nicodemo es un gran ejemplo porque era un religioso, un fariseo, un maestro de la ley de Dios, pero un hombre que en verdad no conocía a Dios. ¿Es posible ser pastor, maestro de la Biblia y no conocer a Dios? ¿Es posible? Totalmente posible. Totalmente posible. No sé si ustedes recuerdan este nombre que se llama Jim Kennedy. Jim Kennedy, que era pastor de la iglesia Coral Ridge en Fort Lauderdale por muchos años. Y él escribió esta forma o este plan de poder compartir el evangelio que se llama evangelismo explosivo. Sí. Y también ellos fueron a todas partes del mundo con seminarios o escuelitas enseñándoles a pastores a evangelizar. Y él dijo, Jim Kennedy dijo, que en cada clínica, en cada seminario, por lo menos un pastor aceptó a Cristo. Un pastor aprendiendo a compartir el mensaje, entendió por primera vez el mensaje y aceptó a Cristo. ¿Es posible? Yo les doy otro ejemplo. Yo tenía un amigo en la universidad que también estaba estudiando para ser pastor. Y él fue a la iglesia una noche y predicó un sermón. Un amigo de mi padre que había venido de Canadá hasta este estado de Mississippi
y predicó tan lindo y ese muchacho, amigo mío, en esa noche aceptó a Cristo. Y él regresó al dormitorio diciéndome que esta noche yo acepté a Cristo como... Yo pensaba que estaba estudiando para ser pastor. Dice, sí. ¿Y por qué estaba estudiando a ser pastor que ni conocías a Cristo? Y me dijo, por sentirme cómodo en la iglesia, nada más. Es que me creí en la iglesia, me siento muy cómodo en la iglesia y elegí una profesión en la iglesia. ¿Por qué no? Pero no conocía a Cristo. Pero un día el Espíritu Santo vino por medio de un mensaje, aceptó a Cristo y siguió estudiando para ser pastor y hoy día es un pastor. Y ha sido pastor por 37 años, así como yo. Muy bien. Se llama Ricardo. Muy bien. Orar por la conversión de pecadores, número 9. Que Dios conceda los dones de arrepentimiento y fe. Es muy interesante y muy animador que cuando una persona se arrepiente y cree, esa respuesta también es por la gracia. Son dones. ¿Sí? Pensaba que la persona tenía la responsabilidad de arrepentirse y creer. Sí. Pero ¿de dónde vienen esa habilidad? ¿De dónde viene el arrepentimiento y la fe para que la persona pueda responder? Produce de Jesucristo, de Dios. Todo viene de Dios. Me gustan estos textos que enseñan esto. Hechos 5:31. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Oh, Dios le dio a Israel el don del arrepentimiento. El siguiente texto. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Entonces, cuando los gentiles, la gente no judía, empezaron a creer, este autor, historiador, discípulo de Pablo, Lucas, el doctor Lucas, él dice que los gentiles están respondiendo al evangelio porque Dios les ha concedido el don de arrepentimiento. Oh, wow, increíble. Entonces no tenemos que predicar. No, predicamos. Porque ¿de dónde viene la fe? Del oír y el oír la palabra de Dios. Del oír y el oír de la palabra. Entonces, si Dios les da a la gente, Dios les da al no creyente la habilidad de creer, pero ¿cómo? Por oír el evangelio. ¿Y quiénes tenemos la responsabilidad de darles el evangelio? Pilar. Wow, entonces vamos a orar muchísimo por ella, para que diera buen mensaje. Y para que Dios a través de ella les conceda a los oyentes el don de arrepentimiento y fe. ¿Qué cosa? Entonces, no sé de ustedes, pero colaborar así con Dios me fascina. ¡Wow! ¡Qué privilegio!, ¿no? Dios dice, bueno, no fue necesario que yo los escogiera a ustedes. Yo pudiera escoger las piedras. Pero gracias que me escogió. que me escogió para que sea instrumento, para que a través de mí Dios diera dones. ¿Dones de qué? Fe salvadora y arrepentimiento. ¿Y qué significa esa palabra arrepentimiento? ¿Reconocer qué? Reconocer que soy pecador y entender que se requiere un cambio, ¿verdad? Y pedir perdón. ¿Pero un cambio de qué? De conducta. Primero, la palabra en sí significa un cambio de pensar. Wow, ok. Tengo que cambiar los pensamientos en muchísimas áreas. Primero,
de quién es Jesucristo. Porque todo el mundo dice que es un profeta, un buen maestro, nice person. No, Dios mismo en la carne, Dios mismo hecho hombre. Hay que cambiar el pensar de la identidad del Salvador y también hay que cambiar el concepto que tengo de mí mismo, porque yo pensaba que era buenísimo. Pero cuando me tocó el Espíritu Santo entendí que, wow, rebelde soy y no he obedecido a Dios en casi nada. Estoy con gran necesidad de que un Salvador que me tenga misericordia. Y qué bueno que este Salvador ya vino y fue crucificado. Y Dios puso en él el pecado de todos nosotros. Pero solo si el Espíritu Santo me toca, voy a poder ver todo eso. Seguimos compartiendo las buenas nuevas, orando que Dios tocara. Y Dios va a tocar, no estoy exagerando, billones de personas. ¿Qué fue la promesa que Dios le dio a Abraham cuando lo invitó a participar en este plan de rescatar al mundo? Las naciones. Las naciones y también el número tan grande que ni se puede contar. La reina del mar. Las estrellas del cielo. Es que el número de las personas que Dios va a tocar es incontable. Increíble. Entonces vamos a seguir con perseverancia y paciencia, con amor, con muchísima oración. Vamos a participar en hacer nuestra parte en el reino de Dios como súbditos del Rey. El Rey quiere que nosotros oremos, amemos y hablemos. Las tres cosas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir. Gracias a Dios que Él conceda dones de fe y arrepentimiento. También, número 10 dice en página 53, orar por la fe para creer en el poder del Evangelio para los perdidos. Eso es importantísimo. ¿Para quién? Para el evangelista, para David Morán. Fíjense bien en este texto, me gusta muchísimo. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, porque empecé ahí. Les confieso. A veces me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Salgo de mi casa. Yo sé cómo va a responder aquella persona. Yo sé que esa persona me va a menospreciar. Yo sé que esa persona va a minimizar mi inteligencia. Y yo quiero que esa persona me respete. No le hablo del Evangelio entonces. Para que no me hable irrespetuosamente. Vergüenza. Me imagino que ustedes también tienen esa experiencia. El apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? A ver. El poder de Dios. El poder de Dios para la salvación de ¿quiénes? Creen. De todos los que creen, de los judíos, y él es judío, primeramente, el Evangelio fue primeramente a los judíos, pero no para parar ahí, sino para que el Evangelio fuera a través de los judíos para alcanzar a todo el mundo, pero primeramente a los judíos, pero también de los gentiles. ¿Qué es un gentil? No judío. Cualquier nacionalidad, sí, no judío. Sí. Yo trabajo con los judíos y por mucho tiempo tenía un temor de hablar con ellos porque pensaba, esta gente, tú sabes, va a pensar que es una afrenta, a que lose my job, cosas así. Y por un tiempo yo estaba like underground, ¿no?
así, no sé cómo hablar, no quería hablar mucho. Escondida. Pero me sentía mal, porque cuando llegaba a mi casa me sentía una cristiana cobarde, Como- así, ¿no? Y yo decía, no puede Agente ser. para agente secreto. Secret Yo agent. decía, Sí, no puede ser, entiendo. yo estoy con miedo de perder un trabajo, tú sabes. Entonces, después yo pedí a Dios que me diera discernimiento. Wow. Y empecé a estudiar más, me emociono, mira, empecé a estudiar más el Old Testament, porque para yo poder compartir con ellos. Sí. Y ahora tenemos conversaciones a donde yo tengo oportunidad de hablar Fantástico. del Señor. Wow, qué cosa. Gracias por compartir eso, tan animador, gracias. Y que ores por mí, por favor, porque no sé por qué, porque no es mi intención compartir el evangelio con judíos. Pero aquí en Key Biscayne hay muchos. Y yo tengo muchísimos amigos judíos aquí en Key Biscayne. Abraham, he was no Jewish. So, es una cosa que también tú puedes compartir con ellos de una manera suave. Sí, sí, claro. ¿Me entiendes? Qué Y bueno. yo no sabía que él no era judío. Y Ajá. Dios ha tenido este cuidado. Vino para de con Ur nosotros. de los caldeos. He is no Jewish, yeah. Y adoraba la luna. Ok, muy bien, qué buena palabra. Hay un gran error de lo que en la gente de mucha gente, que existe una raza pura que se llama judía, pero no existe. Porque siempre ha sido una gran mezcla de varias nacionalidades. Y en especial cuando salió de Egipto, ¿recuerdas que dice una gran multitud de egipcios los acompañaba? Entonces me imagino que empezaron a mezclarse en el matrimonio, todo eso. Muy bien, y un comentario más y vamos a tener que seguir al siguiente punto. Pero fíjense por favor en esta palabra poder, poder, poder. La razón por la cual no nos avergonzamos por el Evangelio es porque el Evangelio es Poder de poder. Entonces, ¿qué privilegio tenemos para usar, para dar, para ser parte del poder más poderoso del universo? Y este poder, tiene poder para hacer ¿qué? Tiene poder para salvar. Entonces, cuando decimos el Evangelio tiene poder para salvar, en verdad, ¿qué está haciendo este poder en la vida de una persona no creyente? ¿Qué está haciendo este poder? Convirtiéndolo ¿de qué? A que acepte a Dios. Acepte a Dios. Pero la palabra salvador o rescatar implica que la persona necesita ser rescatada. ¿De qué? De la muerte. De la muerte. ¿Y de qué más? Del pecado, del poder de su propia naturaleza pecaminosa. Tiene que venir un poder afuera, un poder ajeno a la persona, para entrar en la persona, para rescatar a esa persona de sí misma, porque todos nacimos pecadores, todos nacimos presos, esclavos. No son palabras que yo inventé. Jesucristo mismo dijo que el que peca es esclavo al pecado. El apóstol Pablo dice, cuando una persona se conecta, se une a Cristo por el Espíritu Santo, aceptando a Cristo, Cristo mismo levanta a esa persona de la esclavitud, del dominio, del control del pecado sobre esa persona. Entonces, yo no puedo rescatar a nadie. La psicología no puede rescatar a nadie. Perdóname, Alcohólicos Anónimos sin Cristo no puede rescatar a nadie. Y un buen psiquiatra no puede rescatar a nadie. La droga no puede rescatar a nadie. Pero el Evangelio tiene poder de cambiar por completo una persona esclavizada al pecado y ponerle en libertad y cambiar su personalidad y hacerle una persona efectiva, una persona que sepa amar y servir. Nueva criatura. Y no hay poder parecido más allá de este mensaje
¿Qué mensaje? Cristo vino para rescatar a los pecadores y Cristo murió en la cruz para pagar la sentencia de muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados. Dios puso nuestro pecado en Cristo y nuestro pecado fue maldito y condenado en Cristo y castigado en Cristo, y por eso no tenemos que preocuparnos nunca jamás acerca de ser condenados, porque Cristo nos liberó de esta esclavitud y de la muerte y nos puso en libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para amar a Dios, servir a Dios y ser personas efectivas y más humanas en todo el sentido de la palabra. ¿Y qué tiene? ¿De dónde viene este poder? Del Evangelio. Y nosotros tenemos ese gran privilegio de participar en el poder más grande que existe, en predicar las buenas nuevas para que las personas puedan ser rescatadas de sus idolatrías para empezar a adorar al Dios verdadero. La palabra dice que recibirás poder cuando venga el Espíritu Santo y me serás testigo en todas partes también. Claro que sí, y me da poder para no avergonzarme, ¿verdad? Y por eso oremos. Dios, por favor, perdóname por mi vergüenza. Perdóname por preocuparme tanto en mí mismo. Perdóname por ser tímido. Lléname con el Espíritu Santo. Dame la plenitud de Cristo. Dame este poder para poder hablar y dame palabras para poder hablar con efectividad, con claridad. Todo esto Pablo también pidió oración por sí mismo, y Pablo era el creyente más elocuente de todos, y si él tiene que pedirle eso a la iglesia, yo más. Por favor, oren por mí para que Dios me dé poder y palabra y oportunidades, y yo oro por ustedes. Muy bien, seguimos. 11. Orar por ojos de cosecha. Me gusta mucho este concepto. Que ven la madurez de la cosecha. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo que abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. ¿Qué significan estas palabras? ¿La cosecha ya está madura? ¿Qué está diciendo Jesucristo? No desperdicien tiempo. Que vayan al campo y que empiecen a cosechar, porque ya está madura la cosecha. Entonces nosotros estamos, la gente no responde, la gente no quiere. Bueno, como dije, ya fuimos al culto ya de la noche y de inmediato las personas empezaron a preguntarnos acerca del Evangelio y dar sus opiniones. La cosecha está hablando, está muy interesada en el Evangelio y de hablar de esas cosas. Yo creo que es más fácil ahora en los Estados Unidos, yo digo que es más fácil en Key Biscayne ahora hablar del Evangelio de lo que era en la década de los 50 del siglo pasado, porque todo era muy secular y hablar de religión era casi prohibido, y todo el mundo, bueno, es cosa privada, no se puede hablar. Todo el mundo habla ahora de la espiritualidad, ¿verdad? Todo el mundo habla abiertamente, todo el mundo está predicando, dando sus opiniones, dando su eclecticismo, es decir, su combinación de ideas que ellos dicen que es la verdad absoluta. No, yo también tengo presuposición. Jesús dijo que yo soy la verdad. Permíteme compartir la persona y el mensaje de Cristo. Esa es mi presuposición. Ustedes están diciendo que, bueno, pluralismo y todo eso es su presuposición. Bueno, está bien, yo les escucho, pero me dan a mí el mismo respeto de escuchar mi presuposición. Bueno, Cristo ha venido y tenemos evidencias históricas, y entonces hay que hablar de esta historia y de ciertas evidencias, y lo más importante, comunicarles este mensaje tan precioso y tan lógico que fluye desde Génesis hasta Apocalipsis, de que Dios quería compartir su gloria y su amor con otras criaturas, y por eso Él creó al hombre a su imagen. Ese hombre tenía la responsabilidad de crear el paraíso del cielo en el jardín, y empezaron bien, pero cayeron. Y por la caída hay muchísimo problema en el mundo y mucha decadencia, pero Dios no se dio por vencido. Él
mismo vino en forma de un hombre que se llama Jesucristo, Dios hombre, y vino para rescatarnos de este mundo caído y también para cambiarnos y prepararnos para otro paraíso permanente que se llamará reino eterno. No quieren considerar a esta persona de Jesucristo, su muerte por sus pecados y su resurrección para su vida, y entonces no tienen ningún interés en estas bellas palabras de amor, de misericordia, de gracia, que nos prometen un buen futuro con Dios que nos ama. ¿No quieren escuchar nada de eso? Otro ejemplo. Vino a la iglesia hace un par de años un hombre que yo no conocía y nunca había hablado conmigo, pero vino una vez a la iglesia y su hermana se preocupaba muchísimo por él y me invitó a la casa para que pudiera compartir el evangelio con su hermano. y nunca había hablado con este hombre. Y pensaba que iba a tener muchísima dificultad por el país de donde venía y estaba muy familiarizado con esas personas, sin mencionar nombres ni países. Pero el hombre, bueno, desde llegué yo no dejó de hablar. Y me dijo, y en verdad hablaba mucho el hombre, y todavía hablaba mucho, pero me dijo: pastor, ¿qué dice la Biblia? Nunca la he leído. Entonces me hizo esa pregunta. Y le pregunté: ¿cuál versión quieres? ¿La de 5 minutos o la de 2 horas? Y me dijo, la de 2 horas. No, y yo hablando en serio, ese hombre, yo empecé hablando en su jardín atrás, y con otras personas ahí presentes. Y empecé en Génesis y compartí toda la historia desde Génesis hasta Apocalipsis, hablando de las buenas nuevas y de cumplimiento, la consumación de todo en Cristo, que Cristo nos ha venido para darnos una vida en abundancia, y Él nos cuida de todas nuestras enfermedades por su muerte en la cruz y por su resurrección y por darnos de su Espíritu. ¿Y no quieres aceptarlo? Claro que sí, yo quiero aceptarlo. Lo aceptó y sigue en la iglesia como el baterista en esta iglesia. No, qué bueno, qué historia. Pero es que Dios abre puertas y abre y nos da oportunidades y nos da momentos muy, muy oportunos, y hasta nos da palabras. ¿Y qué es nuestra parte? Orar, amar y hablar. Pero hay que orar constantemente, permaneciendo en la vid verdadera, para que Cristo nos llene de la plenitud de Él, para que Él mismo trabaje a través de nosotros. Muy bien, cosecha. Todavía faltan, entonces hay que considerar que la cosecha ya está madura. Entonces, aquí en Key Biscayne, en Coral Gables, hasta en Miami Beach, ¿existe cosecha madura? ¿Personas dispuestas? Claro que sí existen. ¿Por qué sabemos que existen? Porque Cristo dijo: abran los ojos, miren los campos. Y recuerden, me gustan mucho las palabras que el Señor Jesucristo le habló a Pablo. Pablo quería salir de Corinto muy desanimado. ¿Recuerdan la historia? Porque había estado ahí por meses predicando el evangelio y nadie respondió. Entonces empezó a empacar su maleta. El Señor fue a él: no salgas todavía. ¿Qué dijo? Tengo mucho pueblo. Todavía tengo mucho pueblo aquí en esta ciudad. ¿Qué? Bueno, nadie está respondiendo. No importa, van a responder. La cosecha está madura. Que sigas predicando y la gente va a responder. Y respondió. Y sabemos que Dios, por medio del apóstol Pablo, estableció una iglesia fuerte, messy, muy pecadora, pero una iglesia en Corinto.
Y tenemos 2 cartas en la Biblia que Pablo les escribió después. Primera a los Corintios, segunda a los Corintios. Y aprendemos muchísimo del Evangelio y aprendemos muchísimo de cómo conducirnos en la iglesia por esas cartas, porque en esa iglesia había mucho pecado. Y Pablo siempre estaba tratando con una disciplina amorosa y guiando a la iglesia a animar y a ayudar a crecer a esas personas que habían caído en pecado. Y son 2 cartas sumamente pastorales, es decir, cartas que nos instruyen a cómo discipular, a cómo pastorear y cómo a tratar a las personas que de repente se desvían de la fe o caen en pecado y no están perdidos, y cómo nosotros podemos ser usados por Dios para reclamar y restaurar. Todo esto se encuentra en esas cartas, pero no tendremos nada de esto si Pablo se había dado por vencido. Por favor, que sigas. Tengo mucho pueblo. No han respondido. No, pero yo puedo ver, yo soy Dios. Yo sé que y yo voy a tocar por el Espíritu Santo. Que sigas predicando, que sigas. Eso, qué animadoras son esas palabras, ¿no? Aquí en Key Biscayne, en Coral Gables, en Miami Beach, ahí en Miami Lakes, vamos a seguir. Y la oración también nos ayuda con este concepto. Número 12. Orar por la salvación de las personas que tienen temor. Me gusta mucho esto. Yo sé que estoy dando muchísimo material, pero yo doy estos ejemplos de Cornelio y Lidia. ¿Por qué? Porque eran gente muy... ¿Conocen a estas personas? Lidia y Cornelio. Lidia, una mujer adoradora, rica, vendedora de fábrica y mujer de negocios, dueña de casa, con familia grande, pero oraba mucho con un grupo de mujeres. No conocía a Cristo, ni era templo en ese pueblo, Filipo, pero un grupo de mujeres que respetaban a los judíos, no eran judíos, pero ellas estaban orando. Y cuando Pablo con su equipo de misioneros llegó a Filipo, él empezó a investigar, porque siempre predicaba donde había algo, una chispa de algo. Y la gente le dijo que te vayas al río, porque en la orilla del río hay un grupo de mujeres que están orando. Y ahí fue Pablo y Bernabé y predicaron el Evangelio. Y el texto dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que respondiera a las buenas nuevas que les predicaba los apóstoles. Y yo les doy este ejemplo porque yo creo que también nosotros debemos ir donde hay una chispa, donde hay algo, donde observamos algo de interés. Estoy seguro, volviendo a lo de anoche, esa vecina mía, he compartido en algunas ocasiones, pero me resiste mucho. Mucho. Una vez, bastante tomada, me dijo que no, hablando en serio, me dijo, me empezó a hablar mucho del Evangelio, a hacerme preguntas y casi, ¿cuál es la palabra? No hablaban bien. Insultar. Por su condición. Okay. Y yo le dije, por favor, vamos a hacer una cita y vamos a hablar en serio. Nunca jamás hiciera cita con... Y me dijo, ¿por qué? Porque ya sabes todo esto y no es fair, no es justo, porque no sé nada y me vas a vencer. Y no, es que jamás hablaría contigo. Y nunca hemos hablado. Pero tan pronto como llegó Alberto Guerra anoche, empezó a hablar con él y hacerle preguntas y sugerirle cosas y hablaron bien. ¿Qué digo? Este ejemplo, porque
tenemos que buscar a las personas que ya indican algo de interés, porque eso también es evidencia de ¿qué? Cosecha. ¿De qué? Cosecha. Es evidencia de cosecha madura y de que Dios ya está ahí, Sí. haciendo algo. Entonces no tenemos que preocuparnos por la obra, porque no es nuestra, es la obra del Señor de la cosecha. Ok, entonces Él nos usa, nos envía para nada más hacer cositas pequeñas, pero Él hace la obra de la salvación, nosotros no, Él. Ok, eso me anima mucho, porque Dios siempre va adelante, enfrente, siempre. Y tenemos que orar y Dios, ayúdame a ir a donde tú ya estás trabajando. Ok, nada más eso. Y también Cornelio, Dios envió a Pedro en forma de sueño y también abrió la conciencia de Cornelio también en sueño. Pero ¿cuáles eran las características de Cornelio? También adorador, temedor, daba limosnas, un hombre muy respetuoso, pero un hombre bastante religioso, pero no creyente en Cristo, porque no conocía el Evangelio. Y Dios aseguró de que Cornelio escuchara, y él tocó a Pedro e insistió en que Pedro fuera a la casa de Cornelio, y fue. Y compartió las buenas noticias, y Cornelio llegó a ser discípulo de Jesucristo, porque Dios colocó todo. Qué bueno que Dios coloca, y nosotros tenemos que nada más, aquí estoy Dios, ponme en tu rompecabezas, y yo entiendo que tú eres esta persona que coloca todo y es que resuelve el problema, ¿verdad? Yo no, pero oramos para discernir el camino. Sí. Si no conocían a Dios, ¿a quién adoraban entonces? Adoraban, ok. Siempre hay niveles de interés y medidas de conocimiento. El hecho de que una persona, cuando decimos que una persona no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, no estamos diciendo que no sepa nada, ¿ok? Una persona puede ir a una iglesia cristiana, puede leer la Biblia por completo, puede tener muchísimo conocimiento y un concepto bastante correcto de Dios verdadero, y a la vez no ser creyente en Cristo y no comprender la esencia de la cruz y la resurrección de Jesucristo. Nicodemo. Cornelio era un hombre que yo digo, y he usado esta frase en esta clase, un hombre muy bendecido por Dios por lo que se llama gracia común. Dios le había dado buenos talentos, competencia de ser líder, le ha dado muchísimo respeto ante todo el público, un hombre muy religioso, respetuoso, muy buen ciudadano en todo el sentido de la palabra, pero no conoció el Evangelio. Y yo creo que hay muchas personas así, y a veces tememos hablar. Les doy un ejemplo. Una vez conducimos un estudio bíblico en una casa aquí en Key Biscayne, en una casa bastante grande y lujosa, y obviamente con dueños bastante ricos. Y creo que el hombre era cirujano y la mujer metida en muchas cosas. Entonces una familia, wow. Y cuando estudiamos este pasaje, y ella resistía y me decía, no había ninguna necesidad de que Pedro fuera a su casa porque el hombre ya estaba bien. ¿Qué es lo que nos salva? ¿Dar a los pobres? ¿Orar? ¿Eso es lo que nos salva? ¿Ir al servicio para esos actos de adoración nos salvan? ¿Qué es lo que nos salva? Creer, confesar con su boca. ¿La fe me salva? Preferiría hablar de otra forma. Cristo me salva. La fe es un instrumento para recibir lo de Cristo. Yo entiendo eso. Pero estos actos míos, no importa qué tan buenos que sean, no tienen nada que ver con mi salvación. Nada.
absolutamente nada. Entonces una persona para poder recibir lo de Cristo tiene que arrepentirse de confiar en sus cosas buenas. ¿Ok? ¿Me entienden? ¿No? Si yo pienso que soy bueno, un buen Cornelio, adorador, yo adoro y oro y les doy a los pobres. ¿Ok? Perdido, contaminado, y si voy a salvarme por ser bueno, ¿qué tan bueno tengo que ser? Si me salvo por ser bueno, ¿qué tan bueno tengo que ser? Completamente bueno. No estoy inventando nada. Gálatas 3:13 dice, 12:13 dice, si voy a justificarme ante Dios por obedecer las leyes morales de Dios, tengo que seguir cumpliendo con todas. Si no, me pongo a mí mismo bajo maldición. ¿Qué? Si vamos a decir que somos salvos por ser buenos, por obedecer los mandamientos, qué bien, muy bien. Que los obedezcas entonces. ¿Y quién de nosotros podemos decir, yo he obedecido las leyes de Dios? No digan nada, por favor. Porque no quieren escuchar mi respuesta. Y Dios sabe que nunca has obedecido ninguno de los mandamientos de Dios en tu corazón. Ni yo, menos yo, porque yo soy el pecador número 1 del mundo. No, obedecer las leyes morales de Dios no es el camino de la salvación. Cornelio dándole a los pobres no es el camino de la salvación. Cornelio no es perfecto. Cornelio no es justo. Cornelio no ha obedecido todos los mandamientos de Dios. No importa qué tan religioso que sea, es un pecador perdido y necesita a un Salvador. Así como María. Todo el mundo dice, tan buena, ¿no? María, ella alabó a su Salvador en Lucas capítulo 1, en su cántico. Les pregunto, ¿quiénes necesitan a un Salvador? Los pecadores. Y es que la razón por la cual Cristo vino fue para salvar a pecadores. Y si no pongo en ese campo de pecadores, no soy amigo de Jesucristo. Cristo no me puede ayudar. La única forma en que yo puedo acercarme a Cristo y llamarme su amigo es que me considero pecador. Y Cristo dijo varias veces, no he venido para salvar a los justos, sino a los pecadores. No he venido para sanar a los que ya están sanados. Yo vino para sanar a los enfermos. Ok, entonces para poder beneficiarme de la salvación y de mi gran médico, tengo que ponerme en la categoría de pecadores y enfermos. Ahora estoy en buena compañía, porque Cristo siempre aceptaba este título, amigo de pecadores. Ok, bueno, ya entiendo que soy pecador. Cuando Cornelio escuchó el evangelio de Pedro, él por primera vez empezó a entender, soy pecador. Y en ese momento recibió la salvación de Jesucristo. ¿Cómo sabemos? Porque fue llenado por el Espíritu Santo. Y empezó a hablar en lenguas. Ok, entonces entendemos que esa fue la evidencia en ese momento. Pero si no me considero pecador, la salvación de Jesucristo no es para mí. Recuerden que Jesús fue al templo, habían dos hombres. Un hombre orando así con mucho orgullo. Gracias a Dios que no soy como esos pecadores miserables. Qué bueno que soy tan bueno. Y luego otro que estaba en la esquina orando, golpeando su pecho. Ten misericordia de mí, pecador. Y Cristo dijo, solo ese
fue a su casa justificado, aceptado, perdonado. ¿Por qué? Porque reconoció su necesidad. Tenemos que reconocer que tenemos cáncer y tenemos que empezar la terapia química. Tenemos que empezar. Y se llama salvación de Jesucristo. Muy bien. Es una respuesta larga, pero yo creo que tenemos que trabajar un poco más en esto, porque a veces nos quedamos confundidos del camino de salvación. Ok. Número 14. Orar para entregarse a hacer ese obra. Oh. Bueno, recuerden las palabras de Isaías después de ver la visión de Dios Trino, Dios Santo, Santo, Santo. Y entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías respondió: aquí estoy, envíame a mí. Y también en los textos que hemos leído en los evangelios, Cristo, después de pedirles que oraran, que más obreros, Él les dijo: yo les envío a ustedes. Tenemos que entender que Cristo nos envía a nosotros a que vayamos a la cosecha. Número 15. Orar para que el evangelio se extienda y que el Señor agregue personas diariamente a su iglesia. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Es una oración bastante apropiada, que se difunda rápidamente. Y eso quiere decir que varias personas estén respondiendo. Y es muy bueno orar así. Dios, por favor, que el evangelio se extienda, que se difunda, pero rápido, por favor. Y me gustan los textos en el Nuevo Testamento donde Lucas dice que Dios agregaba a la iglesia diariamente a los que estaban siendo salvados. Muy bien, seguimos. Orar como lo hizo Jesús en Juan 17. Vamos a usar la Biblia, por favor. Y lamento que ya se nos está volando el tiempo, pero en Juan 17 vemos varias peticiones en esta intercesión de Jesucristo por sus discípulos. La noche, yo creo que la noche cuando Él fue arrestado. Y Cristo oró para su propia glorificación. En versículo 1, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué significa eso? En Juan 17, versículo 1, la palabra gloria significa que Cristo está pidiendo que Dios le dé a Él lo que lo hace una persona sumamente significativa. ¿Y qué es lo que hizo que Cristo fuera una persona significativa e importante? La cruz, por servir, sacrificándose en la cruz. La obediencia. Y glorifícame para que yo te pueda glorificar. Y después Dios mismo está glorificado por la obra redentora de Cristo en la cruz. Es lo que glorifica más a Dios. Es porque predicamos el evangelio, porque Dios nos amó tanto que entregó a su propio Hijo, y su propio Hijo se entregó voluntariamente, y esto es lo que glorifica, hace importante, hace significativo Dios mismo, porque Él hizo el sacrificio por nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. Y eso, bueno, en verdad lo hace un Dios maravilloso, un Dios increíble, majestuoso, bondadoso. Es que no hay palabras para describir un Dios que se sacrificara por rebeldes y pecadores. ¡Qué cosa! Y entonces la primera petición de Jesucristo fue: glorifícame. Y está hablando de su cruz. Voy a seguir por la santificación en versículo 17. Santifícalos. Él empieza a orar por los discípulos.
Y su primera preocupación o inquietud es su santificación. ¿Y qué significa santificación? ¿Qué significa esa palabra? Santificación. Purificarlos, ¿ok? Pero ¿qué es un sinónimo? Si Dios nos está santificando, está perfeccionándonos, está madurándonos, está haciendo que crezcamos, que sigamos creciendo. La palabra santifícalos. ¿Y qué usa Dios para limpiarnos, para apartarnos, para madurarnos? ¿Qué usa? Su palabra. Su palabra. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, lávalos con tu palabra. Y por eso estamos aquí, para ser lavados en la palabra. Y vamos a la casa para leer la Biblia, para que Dios nos lave, santificándonos, madurándonos. Y Jesús mismo está orando, Dios, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. También ora por los no creyentes que un día creerán por nuestro testimonio. No ruego solo por eso, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Es muy apropiado que nosotros oremos por los no creyentes, porque Cristo mismo lo hizo. Entonces, por una medida de gozo llena, el pastor predicó acerca de eso ayer. Es muy importante que mantengamos el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría, mi gozo en plenitud. Jesús ora por nosotros para que tengamos gozo en plenitud. Muy bien. 17. Orar por las autoridades legales, locales, nacionales e internacionales para que puedan gobernar de forma que promuevan la paz y creen una atmósfera para una difusión rápida y libre del Evangelio. Pablo dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Entonces estamos orando por la alcaldesa de Key Biscayne, estamos orando por el alcalde de Miami-Dade, de Miami, estamos por el gobernador de Texas, por el Senado y Casa de Representantes de los Estados Unidos. Pablo dice que oremos por estas autoridades y por la policía también, en otros textos. ¿Por qué? Porque todas estas autoridades fueron establecidas por Dios y para el bien de la sociedad. Y sabemos que son pecadores y por eso tenemos que orar por ellos. Y el resultado que Pablo quiere ver es que tengamos paz. Entonces, que gobiernen de tal modo que nosotros tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa, libres para vivir para Cristo. Esto es bueno y agradable, pues Dios quiere que todos sean salvos. Muy bien. Y tenemos que orar por las autoridades y especialmente por esta temporada de elecciones. Tenemos que orar y ayunar mucho cuando están considerando la sección de nuevos líderes. Yo podría haber puesto muchos ejemplos, pero aquí está uno. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. ¿Por qué es muy significativo este párrafo? Fue la primera vez en que la iglesia apartó a quienes. Y Bernabé y Saulo fueron haciendo ¿qué?
predicando. Entonces fueron los primeros misioneros comisionados oficialmente por la iglesia enviadora. ¿Y dónde estaba esta iglesia? En Antioquía. Antioquía llegó a ser la primera iglesia misionera que comisionó a los primeros misioneros, y los misioneros siempre regresaban a Antioquía para dar reporte y enviaron a otros misioneros, y Pablo mismo salió de Antioquía 3 veces como misionero. Pero antes de identificarlos como misioneros, ¿qué hacían? Ayunaban y oraban. Oraban y ayunaban. Mi punto es, y hay muchos ejemplos de esto, ¿qué hizo Jesucristo antes de elegir a sus discípulos? Antes de elegir a sus discípulos, oró toda la noche. Toda la noche oró antes de nombrar sus 12. Oró toda la noche. Bueno, ustedes saben mi punto, porque algunos de ustedes están practicando esto. Es que estamos en una temporada de elecciones en esta iglesia, de nuevos líderes. Y no es decir que vamos a votar a todos los nuevos, viejos, pero vamos a elegir a algunos nuevos. Y esto es muy importante porque los líderes determinan el camino, determinan la dirección, la visión, la obra pastoral, determinan todo. Entonces, mejor que obedezcamos estas enseñanzas, ¿no? Que pasemos tiempo orando y ayunando en esta temporada de elecciones. Y les doy un ejemplo, termino con esto. Cuando estuve en otra ciudad, bueno, está bien, Houston, Texas, fue la ciudad. Y no me avergüenzo de los tejanos. Pero ahí yo empecé a estudiar a nivel nacional lo que Dios estaba haciendo en la comunidad hispana. Y yo participaba en varias conferencias nacionales. Y en una ocasión fui a Los Ángeles para participar en una conferencia. Y en esa conferencia habló un pastor, se llama Daniel, y un grupo de creyentes estaban buscando pastor y no sabían a quién elegir. Y esa iglesia se puso a orar, y oraban y oraban y oraban, no sé por cuántos días, pero oraban por muchísimo tiempo. Y la iglesia nombró a este hombre Daniel. Y Daniel, ni estaba buscando la posición, pero él entendió que Dios estaba hablando y él empezó a prepararse, y él llegó a ser el pastor de aquella iglesia. Y la iglesia creció, y en aquel entonces, y fue un fenómeno en aquel entonces, porque la obra hispana estaba principiando en esos días aquí en los Estados Unidos, pero Dios lo bendijo tanto que tenía 2,000 en español y 2,000 en inglés. Y él predicó en ambos servicios, en inglés y en español. Y eso, lo que me impresionó más de su testimonio fue exactamente lo que está diciendo en este pasaje, que antes de elegir a líderes hay que orar y ayunar. Porque Dios habla y Dios se presenta en este contexto para comunicar, revelar su voluntad en este contexto de la oración. Y ahí termino. Muchas gracias por escucharme, y nos quedan como 8 minutos. Vamos a poner en práctica ahora mismo, por menos 10 minutos, vamos a orar y tratar de poner en práctica estos principios. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de estudiar estos conceptos tan preciosos acerca de la oración. Por favor, perdónanos por no orar y ayúdanos a madurar en esta área de la oración, en ayunar y en esperar que tú contestes, dándonos milagros, preparando corazones para que escuchen
el Evangelio, preparando nuestras disposiciones para que nosotros también, sin vergüenza, salgamos y con mucho tacto, amor y mansedumbre comunicar este mensaje tan precioso. Ayúdame a mí, por favor, lléname, dame sabiduría, dame poder, valentía de nuevo. Dame palabra, dame mente clara y palabras claras. Ayúdanos a poder obedecerte en esta misión, en esta comisión de hacer discípulos de todas las naciones. En el nombre de Cristo, el Rey, el que tiene toda la autoridad, hacemos esta oración. Amén.